Atos 7. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: varones, hermanos de padre, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a la su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducieran a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo julgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán servos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaque, y le circuncidó al 8º día, e Isaque a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracias y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sichén y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la
hija de Faraón, le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue ensinado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, y hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, viniendo, él se les mostró y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos, sois porque os injuriáis los unos a los otros. Entonces el que injuriaba a su prójimo le repudió, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Siná, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y, legándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que están en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he aquí descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a qual habían repusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, en el desierto, por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oyeres. Él, aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestro Padre, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestro Padre no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido.
Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. El Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: me ofrecisteis víctima y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis en tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Remphan, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pediu alar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cual es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi manos todas esas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, reganaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recebe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.